Muy buenas noches. Recién llegué de la oficina de Hialeah y nos hemos puesto tan rápido como hemos podido. Hoy día estamos miércoles 22 de febrero y hoy día tengo un estudio para ustedes, algo que a mí me encanta realmente cuando comienzo a trabajar en esto. Hace un tiempo ya escribí un libro que se llama Programa Bíblico contra el Envejecimiento y pongo varios datos ahí en el libro y uno de los datos es los años que vivieron los personajes, los grandes personajes de la Biblia, los primeros personajes de la Biblia. Y a mí siempre me llamaron la atención. Por eso he puesto ahora como título 120 años. Y Dios quiera que esto lo haga meditar, lo haga pensar a usted y que la Biblia se convierta en su delicia. Como dice el Salmo 1, la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y de noche. Y bueno, hago un interín porque tengo que mandar a mi esposa. Le estoy mandando las notas para que ustedes las puedan tener mientras yo estoy hablando. 120 años es, ustedes van a ver porque se llama el título, pero es bien interesante, sobre todo por la parte mía, la parte científica de estudiar el cerebro, estudiar la salud de las personas, entender sus emociones, entender lo que pudieron sentir las personas cuando estaban con Dios y cuando fueron sacados de la presencia de Dios. Todo esto es un gran misterio, algo tan hermoso de poderlo estudiar, pero el Señor ha permitido plasmarlo en la palabra de Dios y darnos mucho entendimiento al respecto. Y por eso hoy día empiezo hablando un poquito de Adán, pero no hablando mucho de quién era él y cómo era él, sino hablando sencillamente de cuántos años vivió Adán. Adán, si ponemos que Adán marca el principio de contar los años, se podría decir que Adán vivió 930 años. Si vivió 930 años, quiere decir que murió el año 930, ¿no? Es fácil de deducir eso. Set, su hijo, o sea, sabemos de Caín y Abel, pero él tuvo un hijo que él lo amó mucho, se llama Set, porque reemplazó, según él y según la Biblia, reemplazó a Abel. Nació el año 130, o sea, cuando Adán tenía 130 años, ¿no? Acuérdense, he dicho que Adán vivió 930 años, o sea, parece que la salud continúa por muchos años y vivió 912 años, Set, y murió el año 1042. Estuvo con Adán 800 años, o sea, 800 años andaron juntos. Enos, que es el hijo de Set, nació el año 325 y vivió 905 años y murió el año 1140. No se aburra con tantos datos que le doy porque es interesante saber que Enos estuvo con Adán 605 años. O sea, lo conoció, anduvo con Adán 605 años. Aquel hombre que estuvo con Dios, que tuvo comunión con Dios, que habló con Dios, que se escondió de Dios, era interesante conocerlo, ¿no? Y entonces Enos estuvo 605 años andando con Adán. Cainán, que es el hijo de Enos, nació el año 395, y vivió 910 años y murió el año 1235. 535 cuando murió Adán. O sea, 535 años vivió con Adán. Mahalalel nació, que es el hijo de Cainán, nació el año 460, vivió 895 años y murió el año 1290 y estuvo 470 años al lado de Adán. Jared nació el año 622, vivió 962 años, uno de los que más años vivió. Acuérdate que Adán es 930, Jared 962 años y murió el año 1422 y estuvo con Adán 308 años.
O sea, tenía 308 años cuando murió este Adán. Matusalén nació el año 874 y vivió 969 años y murió el año 1656. Y estuvo Matusalén 56 años con Adán. Antes, Enoc, me olvidé que es hijo de Jaré, Enoc no murió, sino el Señor se lo llevó y estuvo 300 años en la tierra. Él nació en el año 687 y vivió hasta el año 952 en la tierra porque el Señor se lo llevó. ¿Se acuerdan de Enoc, no? Que anduvo con el Señor y el Señor se lo llevó. Pero Enoc estuvo 243 años con Adán antes que se lo llevara el Señor, ¿no? O sea, el Señor se lo llevó después de la muerte de Adán. Y Lamec, que es el hijo de Matusalén, ya no vio a Adán. O sea, el único que vio a Adán fue Matusalén, que estuvo 56 años con él. Y Lamec nació en 1056, vivió 912 años y murió en 1651. El que más vivió, que era Matusalén, que antes lo dijimos, vivió hasta 1656, que es una fecha muy importante, porque Noé, que nació en 1556 y vivió 950 años, y murió el 2006, cuando él tenía 600 años, que era en 1656, vino el diluvio. O sea que Matusalén justo murió, que era el último, murió el año en que ocurrió el diluvio. Todo esto es curiosísimo. Ahora, no tiene idea, porque yo he hablado de esto como he escrito mi libro, Programa Bíblico contra el Envejecimiento, y doy consejos sobre cómo mantener la salud y cómo conservar la salud. ¿Qué consejos que yo practico? Siempre en las preguntas, cuando hago estas conferencias en la universidad, me preguntan, ¿cómo puede usted creer que una persona vivió 939, 969 años? Y yo le respondo claramente, dice, ¿me pueden decir por qué morimos? Hasta ahora no sabemos por qué morimos. Hay varias teorías. La del hígado, que tiene una capacidad de tiempo de absorción de comida y cuando termine esa capacidad, morimos. La del telomerase, que es las enzimas que mantienen juntos al ADN, se desgastan, se abren y entonces ahí morimos, ¿no? Todos dicen, la mayoría morimos del corazón, pero no sabemos qué es lo que ocurrió que separara el corazón. Pero aún ahora lo que marca la muerte realmente es el cerebro, ¿no? Porque pueden mantener a uno en constante respiración, o sea, de una manera artificial, y si el cerebro responde, pues pueden recuperar una vida. O sea, que hoy día lo que marca la muerte realmente es el cerebro. Pero no sabemos por qué morimos, no tenemos ni idea por qué morimos. Y si no sabemos por qué morimos, ¿por qué no podemos decir que en esa época pues continuaban? O sea, no sabemos qué es lo que acaba la vida. Y lo que más da dinero hoy día en la medicina, ¿sabes lo que es? La medicina que es anti-envejecimiento. Es lo que más dinero da. Todo el mundo invierte en eso, vitaminas, píldoras y de todas las cosas que emulan pues el envejecimiento, hasta del punto de vista sexual, como del punto de vista emocional, como del punto de vista físico y todo. Todo lo que te dé vitalidad y todo es buen negocio hoy día. Hasta es buen negocio cuidar a las personas que llegan a los 100 años, 110, etcétera, y hacer un nursing home. Si usted quiere hacer un buen negocio, ponga un nursing home, sobre todo en Estados Unidos, que vienen pues todos los baby boomers que nunca cuidaron su salud y muchos utilizaron droga, necesitan pues realmente de que alguien los cuide y encima no tienen ni siquiera familia a qué recurrir. Entonces dependen de que alguien ponga su cuidado geriátrico o algo por el estilo. O sea, si quieren un negocio, pongan ese punto de vista. Pero yo no estoy tratando de hablar con eso, sino que después de ver todos estos años decimos, ¿y por qué ahora nosotros no vivimos los 912 años, 969 años? Muchas preguntas me han hecho eso. Y la Biblia lo explica claramente. Y dice así la Biblia, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mas serán sus días 120 años. Ahora, 120 pueden ser, no quiere decir que vas a vivir 120, puede ser que viva 119, y hay algunos que pueden ser 121, 122. El récord
mundial en este momento lo tiene una francesa que ha vivido 122 años. O sea, aparte de esos 120, Dios le ha regalado pues 2 años más a esta francesa. 122 años. Calmens se le llama. Calmens es el apellido de la francesa. O sea, 122 años, 164 días es lo que vivió. Ahora, hay un último estudio de la Universidad de Washington, que hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que dentro de lo que es neurociencia, mi trabajo, lo que más amo yo, es realmente es leer y estudiar todo. Se llama meta-análisis. Estudio todos los estudios que se hacen y escribo deducciones de esos estudios y todo. Pero lo que más leo es la Biblia y veo la neurociencia en la Biblia y por eso en parte soy conocido. Y muchos tratan de siempre, aunque no lo crean la ciencia, siempre trata de contradecir la Biblia. O sea, si dice la Biblia 120 años, ellos van a decir otro número. No importa cómo lo sacan, pero van a decir otro número. Y se jactan de que es otro número para decir pues que la Biblia se equivocó. Bueno, lo cierto es que la realidad dice que la persona que ha vivido más es la señora Calmet, 122 años, 164 días. El que le sigue es 115 años y cosas así. O sea, siempre estamos en los 120 años y ahora han descubierto por la capacidad, por el DN, el ADN y por todo eso, la mayoría se acerca a 120 años en los estudios científicos. Pero la Universidad de Washington, como le dije, hay que contradecir la Biblia. Ha sacado uno nuevo que nosotros podemos vivir hasta los 150 años, ¿no? Pero es curioso esto. Lo han hecho científicamente, han demostrado, han estudiado los telomerases, el estudio del hígado, el estudio de todo. No han estudiado nada, ni le ha importado la parte física. Lo único que le importaron es cómo se ha ido aumentando la vida durante los años por el cuidado, la penicilina y todas esas cosas, y utilizando un método de probabilidades que se llama Bayesian se llama el método. Ellos estimaron la posibilidad que si se ha ido mejorando y ha aumentado los años, entonces para el año, pues, qué sé yo, 2100, ya podemos vivir de repente a 150 años. Aunque dijeron que al 2100 no creen que puedan llegar a 135 años. O sea, usted puede leer el estudio y va a encontrar un poquito de contradicciones. Y al final termina diciendo, is extremely unlikely. O sea, no hay posibilidad, se cree, que alguien pueda vivir 135 años. No creen que nadie llegue en este siglo. No puede llegar. O sea, pero la Biblia lo dice claramente. El Señor está cansado. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Y de ahí los personajes comienzan en la Biblia a bajar sus días y vamos a ver que van a vivir poco menos hasta llegar a acercarse a los 120 años. Y por eso es importante. Ahora, todo esto de los 500 años yo creo que eran importantes y el tiempo de vivir tanto tiempo eran importantes porque alcanzaba a tener hijos, pues como vemos la edad en que han tenido hijos es 130 años y a uno a los 65 años, Noé tuvo sus hijos a los 500 años, para que tengan idea. O sea, la vitalidad que ellos tenían era increíble. Noé comenzó a construir el arca, se cree, a los 500, la terminó a los 600. A los 600 años, que vino el diluvio cuando él tenía 600 años, vino el diluvio. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El Señor le dijo claramente, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafetearás con brea por dentro y por fuera. Le describió toda una arquitectura increíble y de esta manera la harás de 300 codos, le dejó las dimensiones, la longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Es como una cuadra, más de una cuadra, cuadra y media, una cuadra teniendo en cuenta que la cuadra tiene 100 metros, una cuadra y media y casi
3/4 de cuadra, o sea, de ancho y de altura increíblemente alta. Era como si usted viera un crucero, aunque los cruceros ahora son más grandes. O sea, sí hay la posibilidad de construir algo así. Y aquí yo traigo un diluvio, le dijo, o sea, después que pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo y segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio. Hay algo que para mí siempre me ha llamado la atención algo. Muchas veces la salud, muchas veces es la manera como nos llevamos con Dios, muchas veces es cómo es nuestra relación con Dios realmente. Y Dios escoge un pueblo de todo esto. No sé si se acuerdan ustedes, escoge un gran pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, que hasta ahora lo conocemos, y los saca de Egipto. A todos ellos procura, los mantenía a pesar de la esclavitud. Siempre ellos crecían más, que incluso más que el pueblo de Egipto, que eran los que gobernaban, y por eso tienen que salir y tienen que huir. Y a ellos les da una tierra prometida. Pero tienen dudas en Dios. Si se acuerdan, yo di una clase que dice el que duda de ambula, ¿no? O sea, nunca llega y nunca goza de los beneficios de Dios. En la duda no te lleva a nada. Es necesario tener fe para agradar a Dios. Entonces, cada vez que estas personas quitan la gloria de Dios, no quieren saber nada con Dios, ¿por qué? Porque hay personas que andaron con Dios como Enoc. Hay personas que alababan a Dios durante, a pesar de que se habían apartado de Dios o que Adán marcó ese apartamiento de Dios. Se han acordado de Adán, debe haberles contado lo que era andar en el paraíso y todas las cosas bellas que es andar con Dios. Y estas personas alababan a Dios, pero hay personas que no, y se alejaron totalmente y vivieron pues de su sistema límbico. Cuando digo de su sistema límbico es el hedonismo, ¿no? El sexo, el esto, los vicios, los esto, el sentir algo en el cuerpo y comenzaron, vamos a cambiar, no, o sea, aquí mujer, hombre, por aquí, vamos a hacer por el otro lado y comenzaron en degeneración. Y el Señor dice, no puedo más. No puedo, no contencerá mi espíritu con el hombre para siempre. Lo curioso, y menciona el pueblo hebreo, es porque este pueblo duda y hace algo el Señor. Desaparece esa generación que salió de Egipto y no va a entrar a la tierra prometida y le desaparece. Ahora, ¿cómo les aparece? Ellos ya tienen cierta edad, nomás pueden vivir 120 años, entonces vamos a darle vuelta en el desierto por 40 años. Pero ellos no entran más a la tierra prometida. Parecido está en el diluvio. Estas personas no quieren alabar a Dios, no quieren nada con Dios, desaparece todas las personas. ¿Cómo les desaparece a estas personas? Es por un diluvio, como desaparece a los egipcios, dándole vueltas en el desierto, pero no llegan a la tierra prometida. O sea, no llegan a gozar la bendición de Dios porque han perdido esa oportunidad de tener una comunión con Dios. Para mí es algo increíble lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Le digo con toda honestidad, cuando yo comienzo a ver los números, toma tiempo, toma bastante tiempo ver los números, saber cuándo nació, con quién vivió, cuánto tiempo vivió con Adán, cuánto lo conoció, toma tiempo, pero es un gozo tremendo. No solamente para poder leer la Biblia, sino me da un entendimiento mucho más grande de lo que es las emociones del ser humano, lo que es el ser humano, cómo se conduce el ser humano. Me encanta mucho cuando la Biblia dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre trabajador, un hombre que hizo todo, y lo que hizo es algo increíble. El Señor Jesús dijo bien claro, os llamaré amigos si hacéis lo que yo os digo. Y eso hizo Abraham. Abraham, un día, el Señor le llamó, tenía 75 años, y dijo, deja tu parentesco y ven a la tierra que te va a llevar. Y Adán dejó, obedeció. Es igual con este hombre, con Noé. No sé si era más difícil dejar a la familia e irse a un sitio que no conocía, o es más difícil que te digan, oye, construye un crucero. Construye un crucero que va, y ni siquiera hay agua, ni siquiera hay agua. Construye un crucero que iba a mandar agua, y el agua lo levantó el crucero, y lo salvó, y mandaron la paloma, y la paloma regresó con una hoja de olivo. No sé si ustedes se acuerdan toda la historia, que no tengo tiempo de contarla ahora, pero me encanta saber que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que era una persona
que cuando le dijeran que algo que es imposible, hacer un crucero, un arca, hacer un arca, y con divisiones, y con pisos donde van a estar animales, y eso para él no hay nada imposible, porque Dios es lo grande. La clase pasada fue, nosotros somos el barro, tú eres el alfarero, y si él del polvo, del barro, le dio aliento de vida y formó esas neuronas, formó a la mayor, digamos, la creación que tiene mayor esplendor, la parte de la creación, es usted. Una maravilla. Y esa maravilla la hizo Dios para tener comunión con Él, para gozarnos con Él. Y por eso podemos aprender más adelante qué es el cambio radical que Él hace. Y Él quiere, con esas personas, con pocas personas, que son realmente la esposa de Noé, la esposa de los hijos y los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son Sem, Cam y Jafet. Hay muchas teorías sobre Sem, que Cam fue para África y Jafet pues fue para Europa, y hay muchas teorías sobre esas cosas que tal vez lo podemos hablar más adelante, pero a veces la jalan de los pelos, lo cual no tengo, pero lo jalan de los pelos para poder, ¿cómo se llama?, tratar de llevar una teoría que uno quiere. Pero es lindo leer la palabra de Dios. Hermoso leer la palabra de Dios. El año 1656. Noé tenía 600 años. Recién ha fallecido Matusalén, el último de las personas que andaban con Adán. El último ha fallecido y viene el diluvio. El diluvio levanta el arca y comienza por 40 días, 40 noches. Cae agua, agua, agua. Se cubren hasta los montes más altos de agua. ¿Qué tal lluvia? ¿Qué tal torrencial? Pero Dios le prometió a Noé algo construido por él. Gopher, se cree que es pino, la madera pino, se cree, o cedro, pero no se sabe exactamente qué madera es. Y le digo con toda honestidad, a mí me sorprende, me gusta leer sobre el arca. Y ahora en Kentucky han hecho un arca y voy a convencer a mi esposa, porque ya después de leer esto, voy a convencer a mi esposa para ir a ver el arca que han reconstruido, digamos, que han hecho un modelo del arca ahí en Kentucky. Y para ver si un día me acompaña y vamos juntos y estamos visitando el arca. Pero algo tan hermoso, esa historia tan hermosa, pero tal vez lo que más me llama la atención, y le digo con toda honestidad, para mí es increíble cómo la Biblia diseña una historia completamente real para que usted pueda entender la magnitud de lo que puede hacer poca gente cuando depende de Dios. Y cuando digo que puede hacer poca gente bajo el Señor, bajo su mandato, como dijo el Señor Jesús, si hiciereis estas cosas, seréis mis amigos. Son 3 personas con sus 3 esposas. Ahora, ¿cuál es la labor que ellos tienen? Escuchen esto. Y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esos 3 son los hijos de Noé. Y escuchen esto, voy a terminar ahí. Y de ellos fue llena toda la tierra. Cuando yo llegué a Estados Unidos, el primer lugar que fue Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Mi nombre, como saben ustedes, es Douglas Johnson. Nacido en Perú y con un acento bien fuerte en inglés. Hablo en inglés, doy clases en inglés, pero tengo un acento fuerte en inglés. Cuando tú aprendes o practicas el inglés después de los 12 años, dicen que tu acento nunca se va. Hay ciertas magnitudes de acento, pero todo el mundo tiene acento, ¿eh? Todo el mundo tiene acento. Incluso el que habla acá dentro de los estados, hay diferentes acentos. Pero llegué a Estados Unidos y
tuve que encontrar una manera de mantener a mi familia y estaba dispuesto a hacer lo que sea. No pude practicar lo que es arquitectura, que es era mi pasión, y bueno, regresé a la universidad y decidí estudiar para doctor en neuropsicología, doctor en neurociencia. Y eso ha sido mi pasión desde ahí, habiendo practicado antes arquitectura y teniendo una conceptualización tridimensional de todas las cosas generalmente, porque eso es lo que hace un arquitecto, diseñar en tridimensión. Lo vi en tridimensión el cerebro y me pareció la obra más grande y maravillosa que he podido concebir en mi vida, y por eso quedé enamorado y comencé a estudiar realmente. Bueno, en este pueblo había todavía un poco de diferencias raciales, un poco de racismo. Entonces vino un señor que era pastor, un americano, y que me iba a conseguir un trabajo. Me iba a conseguir un trabajo, entonces yo necesitaba trabajo, porque necesitaba proveer leche para mis hijas. Y me dice algo increíble, me dijo, ¿sabes qué? Antes de empezar a trabajar, quería saber si tú sabes la Biblia. Le dije, sí, sé la Biblia, yo soy pastor. Le dije, sé la Biblia. Y entonces me dijo, ¿tú has leído de Caín? Sí, sí he leído de Caín. ¿Y viste lo que hizo el Señor para que los otros no lo mataran? Sí, puso una marca en Caín. Y entonces él me dice, ¿y sabes cuál es la marca, no? Y él daba a entender que todas las personas de raza negra provenían de Caín. Para mí la ignorancia es increíble cuando no entienden. Ahora, solamente para poder aclarar a todas esas personas que todavía creen eso, bien clara es la Biblia. Todos los descendientes de Caín murieron. Todos. No quedó ni uno. Lo único que quedaron fueron los hijos de Noé. Y por eso la Biblia dice bien claro, así, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Nosotros tenemos un parentesco más unido, más integrado de lo que ustedes creen. Todos venimos de Noé. Todos venimos de los tres hijos de Noé. Ya sea usted hijo de Cam, ya sea usted hijo de Jafet, o sea usted hijo de Sem, que es de los semitas, que vienen a ser los judíos. Pero todos tenemos esa genética. Todos los seres humanos no hay diferencia. Todos los seres humanos nos amamos. Ahora, que el clima ha hecho su trabajo, ¿no? Las personas pues del norte necesitan pelo lacio para poderse cubrir del frío. Las personas del sur, y lo pueden confirmar, necesitan pelo ondulado para protegerse del calor. O sea, lo mismo, y eso no es evolución, eso es adaptación. Y lo podemos ver diferente, pero todos al final coincidimos genéticamente. La vez pasada, yo tengo un autor que me encanta mucho que se llama A.J. Jacobs, y él escribió sobre el ADN y realmente de dónde viene el ADN, las diferencias y todo. Él termina su libro con una foto, una fotografía. Y en la fotografía está el presidente Bush, ¿no? El presidente Bush papá, el papá no el que se reía así, sino el papá. Y está ¿cómo se llama? El boxeador, uno de los boxeadores más famosos en Estados Unidos, que ha sido Mike Tyson. Mike Tyson. Y está él, Jacobs, que es judío. Jacobs es judío, el papá Bush, y está Mike Tyson, que es de raza negra, si usted no lo sabía. Mike Tyson, Jacobs y Bush. Y él los abraza después de haber hecho un estudio que se los recomiendo, el libro, ¿no? Después de haber hecho un estudio inmenso, enorme, él abraza a ellos dos y dice, mis primos. Y termina diciendo, tenemos los mismos genes. Somos parientes, somos familia. ¿Es posible eso? Sí. Y los hijos de Noé, que salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Que hemos aprendido algo? Que la ciencia tiene que aprender, que todos tenemos los mismos genes, todos somos genéticamente emparentados, y la otra cosa que tenemos que aprender es que el Señor dijo,
no vives más de 120 años. No dijo que vas a vivir mal 120 años. Dijo que no vas a vivir más de 120 años. Y la muestra de que no vas a vivir mal 120 años es Moisés, que cuando él falleció estaba lleno de vigor, sus ojos estaban llenos de vigor. La muestra es Caleb. ¿Se acuerda de Caleb? Caleb toma la ciudad santa cuando tiene 85 años. Y dice, carambas, yo tengo más fuerza que antes, hace 40 años, o sea, a los 45, ahora tengo mucho más fuerzas. ¿Y por qué? Porque Dios está conmigo. Dios quiere que usted pueda entender a través de este pequeño mensaje, a través de esta pequeña enseñanza tan hermosa para mí, de que todos venimos y nuestra vida es 120 años, pero siempre depende de Dios. Otro día podemos hablar cómo llegar a esos 120 años con salud. Pues. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta bella enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias por darnos tantos datos, edades, años, todo, nombres, y que nosotros podamos entender la importancia de alabarte y glorificarte. Ahora, tú has hecho una promesa, Señor, y por eso dice que apareció el arco iris, que no más vas a destruir a esta tierra ni a los seres vivientes. Esperamos en ti, Señor, pero ábrenos la mente, ábrenos el corazón para entender lo grande que eres tú y estar al lado tuyo. Esto te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye bye.